Entonces, en regresión hay una ventaja y es que, bueno, una de las métricas más utilizadas, que es el error cuadrático medio, ¿cierto? Se utiliza como medida de error y se utiliza también como criterio de entrenamiento, ¿cierto? Por ejemplo, en la regresión, a diferencia del caso de clasificación, donde el error de clasificación no se puede utilizar porque no es una medida continua. En este caso, como todas las medidas que utilizamos, o la gran mayoría son continuas, entonces muchas de ellas se pueden utilizar tanto como métrica como función de costo. El error cuadrático medio tiene dos problemas. El primero de ellos es que el error no se mide en la escala real de la variable, se mide en una escala cuadrática, por lo tanto, digamos que su interpretación es más difícil. Así que en muchos casos se suele utilizar como medida la raíz cuadrada del error cuadrático medio, ¿sí? Entonces ustedes ven el RMSE, que es Root Mean Square Error, ¿sí? Entonces es la raíz cuadrada del error cuadrático medio para tratar de ponerla en la misma escala, ¿listo? O, por ejemplo, se utiliza, en lugar de utilizar se utiliza el Mean Absolute Error, que mide el error, lo saca a valor absoluto y entonces, por lo tanto, es una métrica que sí está en la misma escala de la variable a predecir. ¿Listo? También, en lugar del mean, se utiliza el median cuando tenemos problemas en los que la variable que estamos tratando de predecir tenga datos atípicos. Eso también puede pasar. Por ejemplo, supongamos que estamos construyendo un modelo de índice de precio de la vivienda. Se me acabó el agua. Un modelo del índice de precio de la vivienda y resulta que estamos en un municipio digamos, la gran mayoría de los predios están entre 150 y 300 millones de pesos. ¿Sí? Entonces, de pronto en las áreas rurales hay unos valores un poquito más bajos, en las áreas urbanas están más altos, etc. Y de pronto tenemos unas 5 o 10 casas que valen 800, que están en el rango de los 800 millones de pesos. Entonces, como todo nuestro sistema tiene muestras alrededor de eso, de los 150, 250, 300, esos 800 millones de pesos, que es la variable que yo necesito predecir, porque es el índice del precio de la vivienda, termina siendo un dato atípico en mi muestra, ¿sí? Y eso, el error que va a cometer el sistema en esos inmuebles va a ser muy alto, porque no se parece a nada de lo que realmente hay en el resto del municipio. Cuando eso sucede, entonces yo puedo utilizar, en lugar del MAE, puedo utilizar el MET-AE, ¿cierto? El Median Absolute Error, como una forma de que el modelo de que la métrica de error sea robusta frente a valores atípicos de la variable a predecir, valores atípicos en el error. ¿Listo? Entonces, esta es la razón por la cual se puede utilizar el Median Absolute Error. Bien, un asunto importante con estas medidas, pues más allá de lo que ya acabamos de contar, es que el otro problema que tienen es que es difícil a veces interpretarlas en términos de que si me dan 10, yo no sé si 10 es mucho o poco, ¿cierto? Dependiendo de la variable que yo esté tratando de predecir, un valor de 10 en el error podría ser una barbaridad enorme o podría ser un valor pues casi que despreciable, ¿cierto? Si estamos hablando de millones de pesos y mi error es de 10, pues 10 pesos en millones, eso no es nada, ¿cierto? Pero si estamos hablando de valores en los que yo tengo que predecir variables que están alrededor de entre 0.1 y 0.15, perdón, 0.1 y 1.5, y a mí me da un error de 10, pues eso es una barbaridad, ¿cierto? O sea, me está dando un error de, no sé, 800%. Entonces, como interpretarlas es difícil, entonces por esa razón, una forma digamos, de poder hacer una mejor interpretación es utilizar una medida, por ejemplo, como el Mean Absolute Percentage Error, que es una medida que me entrega el error en porcentaje. Entonces, yo lo que hago es
la diferencia entre el valor real y el valor predicho lo divido por el valor real. Entonces, es una medida en porcentaje que está en la escala de medida de la variable a predecir. Entonces, yo aquí ya puedo obtener yo ya puedo interpretar mucho más fácilmente el error. Yo puedo decir, el error es de, digamos, me da un error, un E de 0.1. Ah, yo sé que mi error es del 10% en términos de magnitud con respecto a la variable que yo estoy tratando de predecir. Entonces, en términos de interpretación, es mucho más sencilla. Existe una variante que se llama Symmetric Mapping, que, mírenla acá, que utiliza tanto la magnitud de la, digamos, del valor real como del valor predicho dividido por 2. Pueden ver que aquí está en la Wikipedia, pues si quieren leer un poquito más sobre por qué se propone. ¿Listo? Y también, pues obviamente, hay que hablar del coeficiente de determinación. Este muy probablemente debieron haber visto ustedes en algún momento de métodos estadísticos, precisamente hablando de modelos de regresión. Es el que más se utiliza en estadística convencional, en estadística clásica. No es muy bueno porque está muy orientado a problemas lineales, ¿cierto? Problemas de regresión lineales. Cuando el problema de regresión es no lineal, entonces no es tan bueno. En términos de interpretación, sí es interesante porque entre más cercano a uno esté, significa que mejor es la predicción. En teoría no puede dar valores negativos, pero sí los da. Da valores negativos cuando el modelo es muy malo, puede llegar a darme valores negativos. Entonces, bueno, también se lo van a encontrar mucho cuando estén revisando problemas de regresión, es posible que se lo encuentren, así que siempre es importante también de pronto tenerlo a la mano para efectos de comparación. Uno siempre tiene que intentar compararse con otros y si lo que otros han hecho, lo han medido en términos de coeficiente de determinación, pues uno también lo mide y agrega las otras métricas que considera que son un poco más apropiadas, pero incluye las métricas que han usado otros para que para compararse en los mismos términos en los que se han comparado pues otros en el estado del arte. Estas medidas, todas exceptuando el MAPE, están implementadas en Scikit-Learn. ¿Por qué el MAPE no está? Porque si ustedes observan acá, hay un problema si la variable a predecir toma valores de 0. ¿Sí? Si toma valores de 0, esto me da una indeterminación. Entonces, yo creo que esa es la razón por la cual no está implementada, pero pues es muy fácil realmente hacer la implementación del MAPE e incluso si uno tiene un problema en el que la variable predecir toma valores de 0, entonces lo que uno puede hacer es sumarle un epsilon al denominador para intentar evitar pues que le vaya a dar algún problema de indeterminación. ¿Listo? Entonces aquí hay un problema de regresión, ¿cierto? Unos datos generados aquí aleatoriamente, muy dispersos realmente. Sí, es un problema, digamos, con muchísimo error. Entonces, esta es la función real y la verde es la función polinomial que se obtuvo a partir de los datos. Y aquí entonces podemos observar los errores que hemos obtenido, ¿cierto? Entonces aquí me da un MC de 0.67. Ah, pues parece que está bien. Pero cuando yo voy y miro el mape, resulta que el error es del 92%. Entonces estoy muy desviado. Realmente los datos están muy, muy dispersos, ¿sí? Pueden probar, por ejemplo, reduciendo un poquito el error, o sea, poniéndole aquí un valor de error que pueda estar multiplicado, por ejemplo, por 0.1 para que la dispersión sea menor y van a ver que inmediatamente entonces cómo cambian los errores. ¿Listo? Un elemento muy importante que deben tener en cuenta es que aunque vamos a medir siempre varias métricas, sea para problemas de clasificación o sea para problemas de regresión, siempre debemos tener una métrica, digamos, como la métrica global más importante, porque a partir de ella es que vamos nosotros a seleccionar los mejores hiperparámetros del sistema. El K del caballero más cercano, el H de la ventana de Parsons, el número del grado del polinomio. Todos los modelos tienen hiperparámetros y durante la metodología de validación lo que nosotros vamos a hacer es precisamente validar nuestro sistema, seleccionar el mejor hiperparámetro y para hacer eso necesitamos tener una métrica definida.
Entonces vamos a medir varias cosas, pero siempre tenemos que seleccionar como nuestra métrica principal, porque esa es con respecto a la cual nosotros vamos a seleccionar nuestro modelo, nuestro mejor modelo. ¿Listo?